generadores de luz, emisores de luz. Y los terceros, ¿no es cierto?, tienen que ver con los elementos que acoplan utilizando la luz. Entonces, que son los autoacopladores, los optoacopladores, ¿ya? Entonces, me paso, por favor, ustedes pueden seguir viendo esto en forma paralela. Yo tengo mi OneNote para poder escribir, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos, no? Capítulo 1, ¿no es cierto?, que es la optoelectrónica. Algunos conceptos básicos de esta información está puesta en el aula virtual y ustedes pueden ir revisando. Conceptos básicos de la luz, ¿no? Iniciamos la clase, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, alza la mano. Espectro de luz visible. Entonces, el ojo humano, ¿no es cierto?, identifica los colores a través de longitudes de onda de luz. Entonces, el ojo es sensible a diferentes niveles de longitudes de onda. Y esa sensibilidad del ojo se llama luz visible. Esa luz visible, ¿no es cierto?, ocupa un espectro de radiaciones de luz. Ese tipo de espectro está más o menos desde los 400 nanómetros de longitud de onda hasta los 700, 800 nanómetros de longitud de onda. Más allá de esto, por arriba y por abajo, el ojo humano ya no percibe, no es que no existe, sino que ya no lo percibe, ¿no es cierto? Estamos hablando de la luz infrarroja sobre los 800 nanómetros, 700, 750 nanómetros, y la luz ultravioleta bajo los 400 nanómetros. Entonces, en este espectro está toda la gama de colores, ¿no es cierto?, que se lo puede ver en base de la incidencia de la luz en el ojo humano. Tenemos un concepto importante que es el flujo luminoso, ¿no? Entonces, este flujo luminoso, que es, lo vamos a traducir con este símbolo, ¿no es cierto? ¿Qué es esto del flujo luminoso? El flujo luminoso es la medida de la potencia luminosa percibida. Entonces, por favor, ¿no es cierto?, vamos a acordarnos que es el flujo luminoso, es la potencia luminosa que percibe el ojo humano. Entonces, a diferencia del flujo radiante, recuerden, hay flujo luminoso y hay flujo radiante. El flujo luminoso es lo que percibe el ojo humano y el flujo radiante es la medida de una potencia que se emite. Entonces, si yo tengo una fuente de luz, ¿no es cierto?, yo puedo medir la potencia emitida mediante el concepto de flujo radiante y la potencia que recibe el ojo, ¿no es cierto?, mediante el concepto de flujo luminoso. Entonces, el flujo luminoso es una medida de la potencia luminosa que recibe el ojo humano y se mide en lúmenes. Entonces, la unidad de medida es el lumen, ¿no? Entonces, en el sistema internacional. Pero para poder entender qué es el lumen, entonces se habla de el esteroradián. Esteroradián se define como la relación, la referencia a una esfera. Entonces, digamos que esta es una esfera, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo una esfera de radio R. Y como es una esfera, entonces yo tomo aquí un área de la esfera de radio al cuadrado. Entonces, esta área de la esfera tiene un radio al cuadrado. Y todo este ángulo sólido, ¿no es cierto?, se conoce con el nombre de esteroradián. Entonces, esteroradián es el ángulo sólido que tiene, ¿no es cierto?, una área equivalente al radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es un esteroradián? Se define haciendo referencia a una esfera de radio R, si el área de la porción de esta esfera, ¿no es cierto?, es R al cuadrado, este es R al cuadrado, entonces el ángulo sólido, este ángulo de aquí, como un cono, ¿no es cierto?, que sale hacia la esfera, ¿sí?, corresponde al esteroradián. Para poder entender estos conceptos del lumen, ¿no es cierto?, es necesario comenzar hablando sobre el ángulo sólido de un área de radio al cuadrado. Entonces dice, yo tengo, para ejemplarizar esto, yo tengo una bombilla de 25 vatios y 60 vatios. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver estos 50 vatios, estos 60 vatios, 25 vatios con
el flujo luminoso o con el flujo radiante? ¿Qué tiene que ver esto? Dice, estos vatios, ¿no es cierto? Esta potencia es la potencia, entonces aquí está bien claro, miren, 25 vatios o otra de 60 vatios que dará luz intensa. Esta potencia es la potencia consumida. Entonces, estos 25 vatios y 60 vatios no tienen mucho que ver con estas potencias de acá, porque esa es la potencia que se consume, ¿no es cierto? Cuando hablamos de 25 o 60 vatios nos referimos a la potencia consumida por la bombilla. Es la potencia que se quema, que se transforma en calor y se transforma en luz. Entonces, estos 25 vatios es la potencia que se convierte en calor y en luz. Entonces, le toca al foco, está caliente y también genera luz, ¿no? Y no corresponde, ¿no es cierto?, a la potencia luminosa percibida. Entonces, ¿qué es el flujo luminoso? El flujo luminoso, ¿no es cierto?, en definitiva, es la radiación que tienen estos focos en todas las direcciones. Entonces, este foco emite luz en todas las direcciones. Entonces, el flujo luminoso es la radiación de luz en todas las direcciones, ¿ya? Ese es el flujo. Y obviamente la luz visible, la luz que percibe el ojo, porque ustedes saben que tenemos luz de todas las longitudes de onda, pero solamente la luz visible se llama flujo luminoso. Entonces, este famoso flujo luminoso, ¿no es cierto?, tiene que ver con dentro del rango visible, es decir, dentro de los 400 nanómetros hasta los 800 nanómetros. Aquí está el ultravioleta, aquí está el infrarrojo, ¿sí? Entonces son las luces que podemos ver. Entonces dice, miren, ¿cómo se define el lumen? Entonces un lumen corresponde cuando la fuente luminosa es de un vatio, la fuente luminosa, es decir, el flujo luminoso, ¿no es cierto?, corresponde a una fuente de un vatio en un estero radián, aplicando una longitud de onda de 555 nanómetros. Entonces yo tengo una fuente luminosa de 1 vatio con una longitud de onda de 555 nanómetros. Estamos hablando por aquí en la longitud visible, en el espectro visible. Y el flujo, ¿no es cierto?, corresponde a 683 lúmenes, ¿sí? Entonces, el flujo luminoso de energía equivale a 683 lúmenes. Ojo, tengo una fuente luminosa de 1 vatio a 555 nanómetros, la longitud de onda de la fuente. Entonces, esto, ¿no es cierto?, corresponde a 683 lúmenes, ¿sí? Esa es la forma de medir, ¿no es cierto?, dónde sale el lumen, ¿ya? Entonces, el flujo luminoso se obtiene ponderando la potencia por la longitud de onda en función de la luminosidad, que representa la sensibilidad del ojo. Entonces, en otras palabras, el flujo luminoso se puede obtener, ¿no es cierto?, en todas las direcciones, ponderando la potencia por la potencia de cada longitud de onda en función de la luminosidad, ¿no? Entonces, la suma ponderada de todas las potencias, de todas estas potencias, porque emite luz por todos los lados, ¿no es cierto?, se llama flujo luminoso, ¿sí? A diferencia de la intensidad luminosa, miren, aquí tengo otro concepto. La intensidad luminosa, a veces lo ponen con la letra I o también lo ponen con la letra H. Entonces, por un lado tengo el flujo luminoso, por otro lado tengo la intensidad luminosa. Intensidad luminosa. Entonces, ¿qué es esta intensidad luminosa? Dice, miren, la intensidad luminosa es el flujo luminoso, pero en una dirección. Como el flujo luminoso está en todas las direcciones, ¿no es cierto? Si yo tomo una sola dirección, entonces esta se convierte en intensidad luminosa. Entonces, ojo, ¿qué es la intensidad luminosa? Dice, el flujo luminoso phi nos da una idea de la cantidad de luz que emite una fuente de luz, por ejemplo, una bombilla, en todas las direcciones, como en este caso, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una sola dirección, como en este caso, ¿no es cierto?, hablo de intensidad luminosa. Por contra, si pensamos en proyectar en un proyector, es fácil ver que solo ilumina en una sola dirección. Parece claro que necesitamos conocer cómo se distribuye el flujo
de cada dirección del espacio y para eso definimos la intensidad luminosa. Entonces, en otras palabras, la intensidad luminosa, por favor, es el flujo luminoso en una determinada dirección. Y esta intensidad luminosa se mide, ¿no es cierto? La intensidad luminosa se mide en candelas. CD, en candela, ¿no? Qué pena que todavía no manejo muy bien estos medios, ¿no? Entonces, esta intensidad luminosa se mide en candelas, ¿ya? Entonces, aquí está la intensidad luminosa, es el flujo luminoso que emite una fuente en un ángulo sólido, es decir, en una dirección. Su unidad de medida en el sistema internacional es la candela. ¿Y cómo se define la candela? Se define el flujo, ¿no es cierto?, dividido por un ángulo sólido, por estero radián. Entonces, si quiero encontrar la intensidad luminosa, es el flujo luminoso, ¿no es cierto?, por un ángulo sólido, ¿sí?, por un estero radián. Entonces, esa es la candela. En otras palabras, la candela es lumen dividido por estero radián, ¿sí? Entonces, es lumen por estero radián. Entonces, ustedes pueden ver aquí que es un ángulo sólido, ¿no? Entonces, aquí está el ángulo sólido dado por un área equivalente a r al cuadrado. Entonces, si yo tengo una fuente de luz, todo lo que pasa por esta r al cuadrado corresponde a una intensidad luminosa. Entonces, la intensidad luminosa, el flujo, se mide en lúmenes, ¿no es cierto? Y la intensidad luminosa se mide en candela. El flujo está en todas las direcciones, entonces el flujo está en todas las direcciones y dentro del espectro de luz visible. Eso es el flujo, en luz visible. Lo que no se pueda ver no es flujo luminoso, solamente lo que se pueda ver. Y de esto, si yo tomo en una dirección, estoy hablando de intensidad. Cuando hablo de una dirección, se refiere a un estero radián, a la dirección de un ángulo sólido llamado estero radián, ¿sí? Entonces, la candela definitiva es el lumen sobre estero radián, ¿sí? Preguntas, por favor, chicos. Son las 8:09 y haremos un pequeño descanso. Bueno, sigamos. La optoelectrónica, ¿no es cierto? En general, la optoelectrónica se divide en tres partes, ¿no? La primera, que son los dispositivos detectores de luz. Entonces, aquí tengo los detectores de luz. Los segundos son los emisores de luz. Y los terceros son los optoacopladores. Es decir, aquellos que utilizan luz para acoplar entre la entrada y la salida. Esos son los optoacopladores. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los detectores de luz, los que detectan luz, ¿no? Entonces, el primer elemento que detecta luz, estamos hablando del fotodiodo, que no es más que un diodo normal, ¿no? Entonces, aquí el símbolo de este fotodiodo, ¿no es cierto?, es este, ¿sí? Como es un detector, entonces aquí está la luz incidente. Este es el ánodo, ¿no es cierto?, y este es el cátodo. Este es un elemento, el fotodiodo, que trabaja en polarización inversa. Ojo, para que sea utilizado como un elemento fotodetector, fotodiodo, debe trabajarse en polarización inversa, pero en polarización directa trabaja como un diodo normal. Como un diodo normal. ¿Recuerdan la curva característica del diodo? ¿No? Simplemente aquí está la corriente ánodo-cátodo y aquí estaría el voltaje ánodo-cátodo. Es decir, supera un voltaje codo y el elemento conduce. Entonces aquí tengo un voltaje ánodo-cátodo, aquí tengo una corriente ánodo-cátodo, ¿sí? Entonces, en polarización directa, trabaja como un diodo normal, ¿sí? Conduce a partir de un voltaje codo. Pero este no es la aplicación que queremos mostrar. La aplicación que queremos demostrar del fotodetector, del fotodiodo, es en polarización inversa. Entonces aquí tengo, ¿no es cierto?, la estructura de un fotodiodo en polarización inversa. El ánodo, ¿no
es cierto?, está puesto al terminal negativo y el cátodo está puesto al terminal positivo, ¿ya? Entonces, cuando está en polarización inversa, funciona como un fotodetector, es decir, detecta luz. Y una de las características importantes es que la relación entre la fuente luminosa y la corriente reversa, la corriente cátodo-ánodo, porque está en polarización inversa, es prácticamente como una línea recta, fíjese. Por lo tanto, hay una relación directa, mayor luz, mayor corriente en sentido reverso, ¿sí? Entonces tengo aquí una relación. Y, ojo, aquí que tengo intensidad luminosa, no tengo flujo luminoso, tengo intensidad luminosa. Es decir, que está aquí H. Por lo tanto, ¿qué significa el H? Es el flujo luminoso en una dirección. Por lo tanto, este tiene un elemento fotosensible. Entonces, si usted mira como físicamente es, aquí tiene una lente que permite concentrar el flujo luminoso que está incidiendo sobre este elemento. Entonces, esta luz que incide tiene una determinada longitud de onda visible, por supuesto, dentro de 400 nanómetros hasta 800 nanómetros, ¿no es cierto? Y ese está en el eje X. Entonces, en el eje X están lúmenes sobre metro cuadrado, que sería la candela, ¿no? También se llama luxes. Lúmenes sobre metro al cuadrado, o sea, sería flujo sobre esteroradián, ¿sí? El de esteroradián se mide el ángulo sólido en metros cuadrados o centímetros cuadrados, ¿no? Entonces aquí tengo la intensidad luminosa 2000 luxes o 4000, 6000. A 2000 luxes, por ejemplo, le corresponde, ¿no es cierto?, más o menos por acá. Está 300 microamperios. A 4000 luxes, ¿no es cierto?, está 600 y de pronto por acá, ¿no es cierto?, está por acá, es decir, como unos 900, ¿sí? 6000 a 900 microamperios. Por lo tanto, se ve claramente que a mayor intensidad luminosa, ¿no es cierto?, mayor H y mayor corriente cátodo-ánodo, para decir que es corriente en sentido reverso, ¿no? Mayor intensidad luminosa, mayor corriente, ¿ya? Segunda cosa importante, como este elemento está en polarización directa, ¿no es cierto? Como este es un elemento que está en polarización directa, entonces, si yo a este elemento no le someto, estando en polarización inversa, no le doy, ¿no es cierto?, no le doy luz, es decir, en oscuridad, aparece esta curva característica. Ojo, recuerden que estamos hablando en polarización inversa, ¿ya? Es decir, esta primera se llama la corriente de oscuridad. Esta corriente de oscuridad, ¿sí?, que es esta de aquí. Esta se consigue cuando H es igual a 0, es decir, cuando no tengo ninguna intensidad luminosa. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? Si no tengo ninguna intensidad luminosa, tengo esta corriente, es decir, aparece una corriente pequeñita, una corriente de oscuridad, que es cuando H vale 0. Y esa corriente de oscuridad, miren, si es que esto está en microamperios, entonces estamos hablando del orden de los nanoamperios aquí, ¿no? Entonces aquí tengo una corriente de oscuridad, ¿sí?, más o menos en el orden de nanoamperios, o en el orden de un microamperio, menos que un microamperio, ¿no? La corriente de oscuridad, ¿ya? Entonces aquí, escribámosle mejor. Ya. Entonces aquí tengo una corriente de oscuridad. Esa más o menos es muy pequeña y podemos decir que está en el orden de los nanoamperios, dependiendo obviamente del tipo de fotodiodo. Entonces aquí vamos a consultar, ¿no es cierto?, varios fotodiodos que están abajo. ¿Cuáles son los valores de las corrientes de oscuridad? Dark currents, ¿no? Corriente de oscuridad. Luego, aumento luz. Entonces voy aumentando la luz, por ejemplo, 2000 luxes, y tengo por aquí una corriente. Por ejemplo, miren, aquí tengo 100 microamperios para 1, ¿no es cierto? Aquí esto es 1000. Ese sería 1000 luxes, ¿no es cierto? Por aquí está lux por 1000.
Entonces, 1 por 1000 luxes, tengo más o menos 100 microamperios. Es decir, 1000, por acá tengo 100 microamperios. Si yo subo a 200, ¿no es cierto?, a un 1500 luxes, más o menos 1500 luxes, por acá está 200 microamperios. Si subo a 2000 luxes, tengo más o menos 300. Entonces, a 2000 tengo como 300, ¿sí? Por acá. Entonces, voy subiendo la corriente y voy subiendo la intensidad luminosa, ojo, H, y va comenzando a aumentar la corriente. Y esto sucede, claro, porque tengo aquí un diodo, ¿no? Ustedes recuerdan la estructura de un diodo, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo un material tipo N, un material tipo P, ¿no es cierto? Entonces en un material tipo N tenemos los portadores mayoritarios, ¿no es cierto? Los electrones, los portadores mayoritarios serían los electrones y los portadores minoritarios serían los huecos, ¿no? Ah, caramba. Entonces aquí tengo, ya. Entonces los portadores mayoritarios serían en el tipo N, ¿no? Los electrones y los portadores minoritarios serían los huecos. En cambio, en material tipo P, ¿no es cierto? Tengo los portadores mayoritarios, los huecos, ¿sí? Y los portadores minoritarios, los electrones, ¿sí? Los electrones. Entonces, en la mitad, recuerden, ¿no es cierto? Aquí se forma una juntura. Esta es la juntura. Entonces, ¿qué se caracteriza la juntura? La juntura se caracteriza porque tenemos cargas descubiertas. Es decir, que en esta parte de acá tenemos, obviamente, cargas, si es que es material tipo P, positivos y, electrones con sus huecos, ¿no? Entonces, hagamos así. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, ¿no es cierto?, portadores mayoritarios, los huecos. Entonces, por acá tengo huecos y los electrones. Huecos con los electrones. Huecos y electrones. Huecos y electrones. Huecos y electrones. Huecos y electrones. Ya. Y tengo más huecos. Entonces, por aquí tendré más cargas positivas. Por acá tengo al revés, ¿no es cierto? Tengo los electrones. Bueno, yo creo que en la mitad está. A ver, permítanme hacerlo bien este gráfico para que tengamos cómo funciona esto, ¿no? Ya, ahí. Entonces, vamos a hacerlo bien. Ya. Listo. Entonces aquí pongamos el P, este es el N. El P para que sea aquí el ánodo, ¿no es cierto? Y el N que sería el cátodo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el cátodo, ¿ya? Por aquí tengo una zona desértica, ¿no es cierto? Esta sería la zona desértica. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, las cargas. Y aquí también tengo cargas. Tengo cargas. Y aquí también tengo cargas. ¿Ya? En un material tipo P, los portadores mayoritarios son los huecos y los portadores minoritarios son los electrones. En un tipo N, los portadores mayoritarios son los electrones y los portadores minoritarios son los huecos. En otras palabras, si yo tengo aquí, ¿no es cierto?, estos, los electrones, ¿sí?, a estos electrones, y entonces tengo huecos. Acá tengo los huecos. ¿Ya? Y como son mayoritarios, pongamos dos huecos más. Aquí tengo electrones con los huecos. Y como son los portadores de los huecos, entonces tengo, a ver, aquí los mayoritarios son los electrones. Entonces por aquí tengo negativos, ¿no? Entonces estos adicionales, ¿ya?, eran los electrones. Ya. Entonces tengo por acá más. Y por acá tengo más, por acá. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué tengo? Tengo pares de electrón hueco, pero como son mayoritarios, tengo más electrones. Por ahí están.
Tengo pares de electrón hueco y tengo mayoritarios más huecos, más positivos. Por aquí más. ¿Ya? Entonces, aquí tengo cargas descubiertas, es decir, solamente tengo, ¿no es cierto?, negativos. Y acá tengo positivos. ¿Ya? Entonces, en esta zona desértica no hay movimiento de cargas. Cuando existe, ¿no es cierto?, una intensidad luminosa que aplicada a la juntura, comienza esta energía a romper estos átomos, ¿no es cierto?, que tienen cargas positivas o que tienen cargas negativas, y comienza a desplazarse a través de la juntura. Y este desplazamiento en los dos sentidos genera una corriente. Esta corriente es la primerita corriente de oscuridad. Si es que yo, eso en ausencia de luz, si es que yo aumento la energía luminosa, esto aumenta, ¿no es cierto?, comienzan a generar movimiento de cargas. Y esto genera, obviamente, estas corrientes en sentido reverso. Ese es básicamente el principio. Cuando se aumenta la intensidad de luz, ¿no es cierto?, aumenta la energía asociada a estas cargas y comienzan a desplazarse generando mayor corriente. Entonces, nosotros podemos hablar, ¿no es cierto?, de que tengo mayor corriente, mayor luz, ¿sí? Y cuando tengo cero intensidad luminosa, aparece una corriente denominada la corriente de oscuridad. Ya, muy bien. Dependiendo del tipo de material, recuerden, estos pueden ser silicio, germanio con dopados, pueden ser dopados de boro, ¿no es cierto? Pueden ser dopados de arsénico, ¿no es cierto? De material de trivalente o pentavalente, dependiendo del tipo de dopado, dependiendo del tipo de material, y yo puedo tener, ¿no es cierto?, diferentes elementos que son sensibles a diferentes longitudes de onda. Entonces aquí tengo claramente, ¿no es cierto?, los materiales. Por ejemplo, se utiliza el silicio, ¿no? Aquí pueden ver ustedes que se utiliza el silicio, ¿no?, para, por ejemplo, de 190 a 1100. Por lo tanto, el silicio es muy utilizado como un fotodetector para luz visible. Entonces, este se utiliza para luz visible, ¿sí? El germanio está entre 800 y 1200 nanómetros, ¿no es cierto? Estos se utilizan para infrarrojo, por ejemplo. Son muy utilizados para infrarrojo. Recuerden la longitud de onda, ¿no? Entonces, eso estaba en la primera parte, ¿no? Eso estaba acá, ¿ya?, en nuestra primera parte. Entonces, aquí pueden ver, ¿no? Entonces, si yo tengo el germanio que utiliza desde aquí hacia arriba, entonces es obvio pensar que el germanio se utiliza para fotodiodos infrarrojos. El arseniuro de indio y galio, ¿no es cierto?, 800 a 1200, también infrarrojo, ¿no? Y estos del sulfuro de plomo también se utiliza para infrarrojo. Entonces, la mayoría de elementos de silicio se utilizan para luz visible, ¿sí? Y los otros del germanio, por ejemplo, para infrarrojo, ¿sí? También es posible la fabricación de fotodiodos para uso en el campo de los infrarrojos medios, longitud de onda entre 5 y 20 micrómetros. Recuerden, 5 micrómetros es 5000 nanómetros. 20 micrómetros es 20.000 nanómetros, ¿sí? Pero estos requieren refrigeración de nitrógeno líquido. Antiguamente se fabricaban exposímetros con los fotodiodos de selenio, de una superficie amplia de usos, ¿no? ¿Qué características tienen estos elementos? ¿No es cierto? ¿Qué características tienen los fotodiodos? Los fotodiodos, frente a una fotoresistencia, LDR, se llama fotoresistencia, ¿no? Por si acaso aquí podemos poner LDR, es una fotoresistencia, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un fotodiodo y una fotoresistencia es que el fotodiodo es un elemento muy rápido, es un elemento que responde rápidamente a los cambios de oscuridad y luminosidad. A diferencia de las fotoresistencias, son muy lentos. Es decir, una fotoresistencia, para que cambie su resistencia con la luz, entonces lo hacen muy despacito, y a veces su comportamiento
no es el mismo, ¿no es cierto?, si es que usted pone luz y lo oscurece, a que si lo oscurece y le pone luz. En el caso de los LDRs o las fotoresistencias, ese comportamiento es diferente. En cambio, en los diodos, el comportamiento es igual y muy rápido. Entonces, a diferencia del fotodiodo, responde a los cambios de oscuridad, a luminosidad y viceversa con mucha más velocidad. Son mucho más rápidos estos, ¿no? Y puede utilizarse en circuitos de tiempo de respuesta más pequeños. Se usa en los lectores de CD, por ejemplo. Ahí van a tener ustedes los lectores, los fotodiodos para leer los CDs, ¿no es cierto? Recuperación de información grabada por surcos, etcétera, ¿no? También hay mucha aplicación en el tema de equipos médicos que utilizan fibras ópticas, etcétera, ¿no? Hay una cosa que le voy a mandar como deber, ¿no? Entonces, por favor, van a poner como deber, aparte de la tarea que está puesta ahí, es esto, consultar, por ejemplo, hay elementos que están en pleno investigación, que son estos semiconductores orgánicos, ¿sí? La empresa Nanoident Technology fue la primera en desarrollar en el mundo un fotodiodo orgánico. Entonces vamos a consultar en qué consiste este fotodiodo, ¿no es cierto?, orgánico. Entonces van a consultar las curvas características, ¿no es cierto?, el funcionamiento, ¿no es cierto?, el circuito equivalente, ¿sí? Todo esto van a utilizar del fotodiodo orgánico, bien interesante, ¿no?, que se utiliza en fibras ópticas, etcétera, ¿ya? El siguiente elemento es el fototransistor. Entonces recuerden, el fotodiodo es un elemento que trabaja en polarización inversa. Si usted me dice en polarización directa, ¿cómo trabaja? Igual que un diodo normal. Es decir, supera una barrera, un voltaje codo, y el elemento conduce en sentido directo. Pero en sentido inverso, en ausencia de luz, genera una corriente de oscuridad. Luego voy poniendo intensidad de luz y la luz va aumentando en su intensidad y la corriente reversa va aumentando. Hay una relación directamente proporcional con la luz. Entonces aquí pueden ver esta curva, ¿no? Lo interesante es que el tipo de material va a generar, el tipo de material dependerá, ¿no es cierto?, va a depender el tipo de luz que sea sensible. Entonces, para los silicio, germanio, arsenuro de indio, arsenuro de galio, arsenuro de indio y galio, sulfuro de plomo, entonces tienen sensibilidades a diferentes longitudes de onda. Entonces yo tendré que averiguar de qué está construido ese material, ¿no? ¿Cuál es la construcción de ese material? Por favor, ustedes tienen aquí un video para que lo puedan ver, ¿no? Entonces he conseguido un video para que puedan ver con detenimiento en qué consisten los emisores ópticos, ¿no? Sensores ópticos y hay información como para que puedan identificar con tranquilidad. Aquí está un dibujo de un fotodiodo, de acá. Como ven, tiene una celda fotosensible, ¿no? Entonces aquí tiene una celda fotosensible, entonces tiene información. Y aquí tienen un video para que vean cómo funciona la construcción, lo que decíamos, ¿no? Esta zona desértica, el momento que se genera luz, se aumenta la conductividad, ¿no es cierto? Y genera portadores de carga. Ya. Listo. Muy bien, sigamos con el fototransistor, ¿sí? 8:31, todavía tenemos tiempito, ¿no? ¿Qué es esto del fototransistor? El fototransistor es un transistor normal, ¿no? Ustedes recuerden, eso habrán visto en dispositivos electrónicos. Entonces aquí tengo el colector, tengo el emisor, tengo la base. Entonces por acá tengo la corriente de la base, por acá tengo la corriente del colector, por aquí está la corriente del emisor y aquí tengo el HFE o también llamado el beta. Entonces la definición del beta, ¿no es cierto?, es la corriente del colector sobre la corriente de la base, ¿sí? O el alfa, ¿no es cierto?, que es la corriente del colector sobre la corriente del emisor, ¿sí? Entonces el beta, ¿no es cierto?, es igual a alfa sobre 1 menos alfa, ¿ya? Y el beta se llama la ganancia. Entonces, en el caso, ganancia de corriente, ¿no? Entonces, en el caso de un fototransistor, esta
esta juntura, ¿no es cierto?, es fotosensible. Esta es fotosensible, significa que a incidencias de luces a diferentes longitudes de onda, esto va a generar una corriente. Entonces incide luz y genera una corriente. Esta corriente de la base va a ser proporcional, ¿no es cierto?, a la intensidad luminosa, ¿ya? Y obviamente, si es que es proporcional, multiplicado por beta, tengo acá la corriente de colector. Por lo tanto, la corriente de colector es proporcional a intensidad luminosa. Mayor intensidad luminosa, mayor H, ¿no es cierto?, mayor corriente de colector. Menor H, menor corriente de colector. Porque en definitiva la corriente de colector es beta veces I de base, y la I de base es proporcional a la intensidad luminosa. Entonces, ese más o menos es el principio de funcionamiento, ¿no? Entonces, un fototransistor, recuerden, tiene aquí una juntura. Para que funcione, solamente voy a hacer un recuento. Para que funcione un transistor, es necesario, para que esté en la región lineal, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo, aquí está el colector, este es el emisor y esta es la base. La juntura, esta juntura base-colector, entonces la juntura base-colector tiene que estar en polarización inversa, recuerden por favor, y la juntura base-emisor tiene que estar en polarización directa. Estas dos condiciones son necesarias para que trabaje en la región lineal. Entonces, lo que hace en este transistor, ¿no es cierto?, es generar luz, ¿no es cierto?, y polarizar en forma reversa, es decir, ¿no es cierto?, aquí positivo, acá negativo, ¿no es cierto?, un transistor NPN, este es un transistor NPN, ¿no es cierto?, aquí está material tipo N, por tanto va positivo, material tipo P va negativo, entonces se polariza en forma inversa, y esto se polariza en forma directa, es decir, aquí va más, aquí va menos, ¿no? Más o menos, en forma directa, ¿sí? Entonces, la energía luminosa que se aplica a ese transistor hace que se polarice en forma reversa, en forma inversa, y eso hace, ¿no es cierto?, que genere una corriente en la base que depende de la luz, una corriente de generación térmica, una corriente pequeña, pero que depende de la luz. Esta corriente pequeña multiplicado por el beta se convierte en corriente de colector. Y esta ya es una corriente mucho más grande, ¿no? Porque ya está amplificada. Entonces, eso es lo que le dice acá, ¿ya? Entonces, recuerden, por favor, ¿no es cierto? Un fototransistor no es muy diferente a un transistor normal. Es decir, está compuesto por el mismo material semiconductor, tiene dos junturas y la misma tres conexiones externas, colector, base y emisor. Siendo un elemento sensible, la primera diferencia evidente es una cápsula. Entonces aquí tienen una cápsula que concentra la luz en esta juntura, ¿no? Una ventana totalmente transparente para dejar que la luz ingrese hacia las junturas de la pastilla semiconductor y produzca el efecto fotoeléctrico. ¿Cuál es el efecto fotoeléctrico? De la luz a corriente, de base. Teniendo las mismas características de un transistor normal, es posible regular su corriente de colector por medio de la corriente de la base. Entonces recuerden, esta es la curva característica de salida del transistor. Por lo tanto, aquí tengo voltaje colector-emisor, corriente de colector, y aquí tendría I de base, ¿no? Entonces aquí en estas curvas tendría la I de base, ¿no? I de base 1, I de base 2, ¿ya? Entonces, qué pena que no se escribe muy bien, I de base 3, etcétera, ¿no? Entonces la primera corresponde a una I de base igual a 0, pero como no es I de base, es H, entonces corresponde a un H0, es decir, una intensidad luminosa. Entonces, cuando H vale 0, estamos en oscuridad y parece aquí una corriente de colector llamado la IC0, que es la corriente de colector de fuga, ¿no? Y esta corriente está en el orden de los nanoamperios, ¿sí? Entonces, aumento una H a 10 milivatios por centímetro cuadrado y yo tengo aquí 2 miliamperios. Una corriente de base dada por una intensidad luminosa de 20 milivatios. Ese es H, ¿no? 20 milivatios por centímetro cuadrado. ¿Por qué sé que es H y no es flujo?
H significa intensidad luminosa, porque está dividido para metros al cuadrado, centímetros al cuadrado, para área, que es un esteroradián, ¿no? Entonces aquí tengo cerca de 3,5. Acá tengo 30 milivatios sobre centímetro cuadrado, como 5,5556, ¿no es cierto? 40 llega a 7,5, 50 llega a 9, etc. Entonces aquí está el comportamiento, básicamente, de un transistor que es fotosensible. Un transistor cuya corriente de base, aquí se ve claramente, la corriente de base es un elemento fotosensible, es decir, esta parte de acá, ¿no? Entonces, fíjese, mayor corriente, mejor dicho, mayor intensidad luminosa, mayor corriente del colector, ¿sí? Aquí tengo dos elementos más, ¿no? Entonces, tengo un elemento, obviamente, dependiendo del material que está hecho el fototransistor, yo puedo tener elementos sensibles a diferentes longitudes de onda. Entonces tengo un fototransistor de luz visible, el BPW21, y tengo acá fototransistores infrarrojos, el SFH309FA. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes pueden consultar eso en el datasheet, copiar. Entonces, tranquilamente, para buscar las curvas características, para buscar estos... A ver, aquí usted puede tranquilamente, ¿no es cierto?, buscar características de los diferentes transistores, ¿no? Por ejemplo, estas vamos a poner características. ¿Ya? Entonces, existe el datasheet. Entonces, ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, en esta página web, las diferentes características del BP21. Entonces, usted puede descargarse, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen las curvas características, tiene información, etcétera. ¿Sí? Y puede ver con detenimiento la estructura del fototransistor. Este es silicio fotodiodo, sí, un fotodiodo, ¿no? Entonces, hay que ver, el otro es un fototransistor, etc. Aquí tiene las diferentes especificaciones técnicas, ¿sí? Las diferentes curvas características y dónde es más sensible a la luz, ¿no? Este ha sido el BPW21, es un fotodiodo, ¿sí? Entonces, de hecho, tiene dos terminales, ¿sí? Cátodo, y aquí está el ánodo. Y vamos a ver, por ejemplo, el otro, ¿no es cierto? Bueno. Este ha sido un fotodiodo, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver de qué se trata. Ah, bueno, no, es que fototransistor es de dos terminales también, ¿no? Fototransistor está acá. ¿Ya? Entonces, en el datasheet, ustedes pueden ver todos los elementos, ¿no? Y puede ingresar tranquilamente y puede consultar algunos elementos importantes. Miren, este es un NPN de silicio fototransistor, ¿sí? Y aquí está la estructura, ¿sí? Ustedes pueden ver inclusive la característica, ¿no? De 380 nanómetros a 1180 nanómetros. Por lo tanto, este es un elemento que tranquilamente puede servir como luz visible, ¿no? Entonces, aquí usted puede ver las curvas, las características del transistor, las temperaturas, el voltaje en la corriente de oscuridad, etcétera, ¿no? Entonces, las diferentes longitudes de onda, ¿ya? Muy bien. Entonces, usted puede consultar estos elementos, de qué se trata, ¿no? Por otro lado, dice que los fototransistores combinan en un mismo dispositivo la detección y la ganancia. Su construcción es similar a la de un transistor convencional, excepto que la superficie superior se expone a la luz. Bueno, esto ya sabemos.
En este punto, la acción convencional del transistor se lleva a cabo con los electrones inyectados. Bueno, es la estructura, cómo funciona. Dice que la corriente de base inducida por la luz aparece como una corriente de colector multiplicada por beta. Eso ya hemos visto, ¿no? Muy bien, aquí tiene algunas aplicaciones, ¿no es cierto? Una de las aplicaciones más comunes es utilizar a un fototransistor en la condición corte y saturación. Entonces, los fototransistor, ¿no es cierto? Una de las aplicaciones más común es en corte y en saturación. ¿Sí? Es decir, como un switch. On, off. ¿Ya? Para tener más claro esto, aquí tiene un video que le pido yo que mire, ¿no es cierto? Pero tal vez vale la pena una explicación. Si es que no vieron en el semestre anterior, yo creo que podemos ver ahora cómo trabaja un elemento en corte y saturación. Aquí tengo el voltaje colector emisor en voltios. Aquí tengo la corriente de colector en miliamperios. Y por acá están las diferentes curvas características de un elemento, de un transistor, ¿no es cierto?, con diferentes corrientes. Pongamos la corriente de la base igual a 0, la corriente de la base igual a 10, ¿no es cierto?, a 1, corriente de la base, un micro, ¿no? Esto está en miliamperios, esto está en microamperios, 2 micros, 3 micros, 10 micros, ¿ya? Entonces aquí microamperios, ¿ya? Ese sería, recuerden, para el caso del fototransistor, la corriente de oscuridad, que corresponde a una IC0, que sería la corriente de fuga. La corriente de fuga, en el caso de un TVJ normal, en el caso de un fototransistor, esta es la corriente de oscuridad, ¿sí? Y obviamente por acá está 10 miliamperios. 10, pongamos 8, ¿no es cierto? 6, 4, etcétera, ¿no? Por acá una corriente que está en el orden de 2 microamperios. Esta de acá, por lo tanto, aquí hay mucho espacio entre los dos, ¿ya? Entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? Para ver cómo funciona un transistor en corte y saturación. Esta sería la curva, que sería la recta de carga, ¿no? Esta es la recta de carga del transistor, ¿ya? Entonces, un punto como este, ¿no es cierto?, está en la región de corte. Pongamos el punto A, está en la región de corte. Y un punto como este, digamos el punto B, está en la región de saturación. Entonces, esta es saturación. Entonces, recuerden, la región de corte, la región de saturación y la región lineal. Esta es la región de amplificación. Este voltaje de aquí corresponde al voltaje colector-emisor de saturación. Y este más o menos 0.1 o 0.2 voltios. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Vamos con este color, ¿ya? Entonces, este punto, en el punto A, está en la región de corte, ¿no? ¿Por qué se caracteriza como la región de corte? Porque el voltaje colector-emisor, fíjense, es un voltaje alto. Entonces, el voltaje colector-emisor es un voltaje alto, alto. Y la corriente es una corriente prácticamente cero, que es igual a la IC0, 2 microamperios. Entonces, en el punto A tengo un voltaje colector-emisor alto y la corriente cero. ¿Cómo se llama un dispositivo que tiene un voltaje alto entre sus terminales y una corriente cero? Este no es más que un circuito abierto. El voltaje aquí, entre sus terminales, ¿no es cierto?, es un voltaje alto, el voltaje que usted le ponga. Y la corriente por aquí es cero, es un circuito abierto. El voltaje en el punto B. El voltaje en el punto B se caracteriza porque el voltaje colector-emisor es prácticamente el voltaje colector-emisor de saturación. Y ese vale 0.1 voltios, 0,2 voltios, ¿sí? Y la corriente, fíjense por favor, es una corriente alta. Y la corriente, obviamente la corriente de colector me estoy refiriendo, ¿sí?, es una corriente alta. ¿Cómo se llama un dispositivo que tiene un voltaje cero entre sus terminales y una corriente alta? Obviamente este es un cortocircuito. Entonces, yo puedo decir que en saturación, ¿no es cierto?,
se convierte en un cortocircuito y en corte es un circuito abierto. Entonces aquí tengo un switch, ¿no es cierto? ¿Cómo hago que el transistor pase de un elemento de circuito abierto a un elemento en cortocircuito? ¿Cómo hago que el transistor pase de A a B o esté en A o esté en B? Utilizando un elemento de control, que es la I de base. Entonces, si yo le pongo una I de base igual a 0, le estoy llevando al punto A, a corte. Si le pongo una I de base muy alta, le estoy llevando al punto B, es decir, a saturación. En otras palabras, si yo tengo aquí un transistor, ¿sí? Aquí está el colector, este es el emisor y esta es la base, este es prácticamente igual, ¿no es cierto?, a un switch y aquí un elemento de control, la base, colector y el emisor. Entonces, para que el switch esté abierto, es decir, esté en corte, corte significa circuito abierto. ¿Qué hago para que esté en corte? Le pongo una I de base igual a 0. Con una I de base igual a 0 aquí, le inyecto aquí una corriente igual a 0 y el transistor se abre. Para que esté cerrado, ¿sí?, se cierre esto, entonces inyecto una I de base grande y el transistor se comporta como un cortocircuito. Entonces, para poderle abrir, I de base 0. Para poderle cerrar, I de base alta. ¿Sí? Entonces, yo tengo aquí el comportamiento de un switch. ¿Cómo simulo tener una corriente de base 0? Con H igual a 0 para un fototransistor. ¿Cómo simulo tener una I de base alta? Con una H alta, una intensidad luminosa alta. Entonces, para que este circuito, ¿no es cierto?, este elemento trabaje en corte y saturación, le pongo luz o le quito luz. Si le quito luz, está cortado, es decir, un circuito abierto, corte, aquí, circuito abierto. Y si le pongo luz, está saturado, es decir, en el punto B, aquí, está en saturación. Entonces, yo puedo manejar el dispositivo en corte o en saturación. Muy bien, vamos terminando ya, ¿no? Son las 8:49. Otro elemento, ¿no es cierto?, que es el foto SCR. Bueno, tal vez si ustedes no han estudiado el SCR, veámoslo así muy rapidito. El SCR, como ustedes pueden ver, tiene la estructura de un diodo, ánodo, cátodo y una compuerta, ¿sí? Entonces, este es un elemento, ¿no es cierto?, que para que funcione, primero hay que polarizarlo, ¿sí? Entonces yo le puedo polarizar, ¿ya?, con una fuente, ¿sí? Y ahí no conduce. Para que conduzca estando polarizado, es necesario ponerle un voltaje entre la compuerta y el cátodo positivo. Y este funciona con un pulso, ¿sí? Un pulso positivo. Entonces yo le doy un pulso y este conduce y comienza a conducir en este sentido, ¿sí? Comienza a conducir el ánodo cátodo. ¿Cuándo deja de conducir? A diferencia, ¿no es cierto?, de un diodo, bueno, mejor dicho, igual que un diodo, deja de conducir cuando la corriente, esta corriente ánodo-cátodo, se hace cero. Cuando la corriente ánodo-cátodo se hace cero, entonces deja de conducir. Pero para que deje de conducir, esto, chuta, no hay forma. Entonces hay que ponerle aquí un interruptor y usted le abre el interruptor con un SW. Le abre el interruptor, se interrumpe la corriente y deja de conducir. Ojo, para que conduzca necesita un pulso. Entonces le cierra el interruptor y no conduce. A pesar de que está polarizado, pero no conduce. ¿Qué necesita? Un pulso. Entonces usted le da aquí un pulso y este conduce. Deja de conducir, le abre. Y igual a 0. Entonces, este es un elemento que trabaja frente a un pulso, un disparo. Y ese se llama el SCR, un dispositivo que necesita de un disparo para que conduzca. Y obviamente para que deje de conducir hay que hacer que esta corriente sea cero y eso lo conseguimos abriendo un switch aquí, interrumpiendo la corriente. O a menos que usted tenga aquí una señal senoidal, ¿no es cierto?,
y justo cuando pasa por cero se hace la corriente cero y se abre, ¿ya? Entonces, ese es básicamente un SSR. Entonces, el SSR ahora este es un elemento activado por luz, entonces se llama las SSR. Entonces, Light Access, ¿no es cierto? Light Activate SSR, entonces es un elemento que el pulso que estamos hablando es a través de una señal luminosa. Por lo tanto, este necesita, ¿no es cierto?, de una incidencia, de un H luminosa, de una intensidad luminosa, necesita aquí tener un H, ¿no es cierto?, para que el pulso se genere y se produce la conducción. Una de las características de estos LAS SSR es que tienen voltajes entre sus terminales ánodo-cátodo muy grandes. Miren, puede llegar hasta 4 kilovoltios. Y la corriente que pasa por aquí también es muy grande, es decir, 1500 amperios. Entonces, estos son elementos de potencia, ¿no? No son elementos como los dioditos pequeñitos, ¿no? Son elementos de potencia. Entonces, usted puede aquí abrir o conectar una carga de alta tensión, una carga que soporta hasta 4000 voltios, ¿sí? Entonces, son elementos robustos, son elementos que trabajan con voltajes altos y las corrientes pueden soportar corrientes de 1500 amperios. Entonces, usted puede poner aquí un motor, por ejemplo, un motor de corriente continua, un motor de corriente alterna, etcétera, y dispararlo por luz, ¿no? Entonces, usted le dispara por luz. El pulso que se genera aquí está dado en base de un pulso que depende de la intensidad luminosa. Y para poder controlar la sensibilidad de disparo, le pone aquí un potenciómetro, una resistencia variable entre la compuerta, esta es la compuerta, recuerden, ¿no? Tengo ánodo, ¿sí? Cátodo y la compuerta, gate, ¿sí? Entonces aquí le ponemos luz y le ponemos un potenciómetro, ¿no es cierto?, para poder variar la sensibilidad del disparo en base de la intensidad de luz H, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí, no? Vamos a borrar esto que está muy cargado. Bueno. Tenemos todavía 5 minutos. Entonces son elementos que funcionan con la luz, ¿no? Con la luz se dispara y conduce. Para hacer que deje de conducir, recuerden, hay que poner un interruptor para abrir esto, ¿no? Muy bien, vamos con los fotoresistencias, ¿no? Entonces, tenemos aquí las fotoresistencias. Vamos a terminar ya la clase con este elemento, que es una fotoresistencia, es una resistencia sensible a la luz. También sigue siendo material semiconductores. Las fotoresistencias están hechas en base de materiales semiconductores, pero en este caso, ¿cómo varía? Tiene una variación inversa, miren. Es decir, mientras mayor luz, menor resistencia. Mientras mayor luz, entonces aquí se ve claramente, ¿no? Mayor luz, mayor intensidad luminosa, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí mayor intensidad luminosa, ¿no es cierto? Y menor resistencia. Entonces, la resistencia baja, H alta, ¿sí? Entonces, al revés, no es una característica de más luz. Entonces, cuando H sube, la resistencia baja. Cuando H baja, la resistencia sube, ¿sí? Entonces, son elementos igual, materiales semiconductores, que cuando se incide la luz, aumenta su conductividad. Entonces, la aplicación la aplicación de la luz hace que aumente la movilidad de los electrones y por lo tanto existan más cargas libres y la conductividad aumenta. Por lo tanto, la resistividad disminuye, ¿no? La resistividad disminuye. Entonces, pero decíamos anteriormente que son elementos lentos. Es decir, que yo le puedo aumentar aquí a poner luz y a veces despacito van tomándose su tiempo para variar la resistencia. Eso es lo malo de estos elementos, ¿no? Entonces, uno de los problemas de estos elementos llamados LDRs, Light Dependent Resistor, LDRs, son muy lentos, ¿no? Entonces aquí usted puede leer la información cómo está
Y una de las características que deberíamos seleccionar de un photoresistor, de un LDR, es primero que sea rápido, ¿no? Que sea rápido, que el tiempo de variación de luz a oscuridad, sea lo mismo que de oscuridad a luz. Eso también hay que buscar. Y la otra cosa es que el rango de variación de la resistencia sea muy amplio, ¿no? Que puede ir desde un cortocircuito hasta un circuito abierto. Para este caso, por ejemplo, esta resistencia, ¿no es cierto?, va, por ejemplo, si es que ustedes le ven bien, esta resistencia puede ir, por ejemplo, desde 100 ohmios, ¿no es cierto?, 100 ohmios, hasta unos 100 kiloohmios, ¿no? Hasta 100 kiloohmios. Entonces, mientras más amplio es este rango, el LDR, el resistor, el fotoresistor es muy bueno. Y otra cosa importante es que sea rápido, ¿no? Es decir, que reaccione, cambie rápidamente el valor de la resistencia en presencia de la luz, ¿ya? Básicamente es eso, este elemento. Aquí está la construcción. Bueno, aquí está la longitud de onda del tipo de material. Es muy sensible a la luz visible. H es la constante de Planck, C la velocidad de la luz, SUG es la banda de energía prohibida de los materiales semiconductores. Ustedes habrán estudiado eso en digitales, en circuitos, en dispositivos electrónicos. Entonces aquí, mire, el tiempo de respuesta es una cosa importante, la sensitividad, es decir, que permita detectar la luz es un problema también, por lo tanto, tienen unas celdas que permiten orientar a la luz en una sola dirección, ¿sí? Y lo importante es que se tenga un mayor amplio de la variación de la luz, ¿ya? Muy bien. Son las 8:59, nos quedaría el día miércoles, que trataríamos de revisar algo muy rápido. Yo les pido que miren esto, ¿no es cierto? Cómo calcular en los fotodetectores, ¿sí? Ahora ya estamos en los emisores de luz, ¿no es cierto? Acá eran detectores, ahora son emisores. Y la semana que viene hablaremos sobre los autoacopladores, ¿no? Entonces, tenga la bondad para ya